Hola, hace poco Luis Berman, en su canal y estas columnas tan atinadas que tiene, narraba que la crisis por el tema de la Casa Gris ha puesto de cabeza a Palacio Nacional. López Obrador, lo vimos todos, un mes completo en que de verdad que si no es por la guerra de Ucrania, o de mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania, las cosas no se hubieran distraído tanto. Y aún así siguen los escándalos. Pero hay que reconocerlo, esta intervención rusa sobre este país nos ha hecho voltear también hacia esta parte del mundo porque pues preocupa, sin duda. Y esto ha aligerado un poco los escándalos de la Casa Gris. Sin embargo, ahí están, y siguen brotando como cucarachas de la coladera. Vamos a platicar este fin de semana sobre más millones que le están adjudicando a Baker Hughes. Esta empresa de la que dice López Obrador en la mañanera que no sabe ni el nombre de la empresa. Es impresionante que el presidente salga con estas jaladas en la mañanera cuando paralelamente el gobierno federal está entregando tanto dinero. O sea, que engañe a los ingenuos, porque la verdad es que es descarado lo que está haciendo el presidente. Finalmente, sí hay una crisis muy fuerte y la credibilidad de López Obrador ya se comienza a medir en declive. Ha perdido popularidad. Luis Berman dijo en aquel momento, en el momento más álgido del escándalo de la Casa Gris, dijo que lo que seguía era que se inventara un autoatentado, que solamente eso podría salvar a López Obrador. Y que esto es lo que dicta el manual del dictador, que se han visto estos actos con otros dictadores de Latinoamérica y de otras partes del mundo que cuando traen estas crisis de credibilidad por escándalos, para no perder el amor de su pueblo, se autoflagelan inventando autoatentados. Luis Berman se ve muy provocador al final ya, diciendo que lo que sigue será esto, y llama la atención, fue un video que se volvió muy viral. Yo les recomiendo mucho, se los voy a poner en la descripción. Pero se ha estado escribiendo al respecto y me llama mucho la atención nuevamente Alejandro Aguirre con estas filtraciones que consigue desde adentro del Palacio Nacional, que lo que Luis Berman establecía como una posibilidad siguiendo el manual del dictador, que realmente sí pasó por la cabeza del equipo de López Obrador, inventar un atentado. Quédese, vamos a platicar de esto porque ya es escalofriante que deja de ser ficción y se convierte en realidad. ¿Cuánta razón tenías, compadre Luis Berman, cuando hiciste tu columna hace semanas? En el fondo, sí había la intención, de hecho existe, de una conspiración del autoatentado de López Obrador. Quédese, regreso de inmediato. De verdad que me estremece mucho que no tengan otra cosa que hacer. O sea, hay un país que hay que gobernar, hay más de 140 millones de habitantes, hay más de 4 millones de pobres nuevos, hay más de 12 millones de mexicanos sin empleo, hay más de 60,000 desaparecidos en este país que mañosamente no suman a las listas de inseguridad, porque digo, si están desaparecidos, la gran mayoría de ellos pues están fallecidos, para no decir una cosa aquí más fuerte, luego me censuran el video, pero si las listas de fallecidos ya superan lo que ocurrió en el mismo periodo con el gobierno de Peña Nieto y de Felipe Calderón, pues ahora súmele los desaparecidos y esto es uno de los países más peligrosos del mundo. Bueno, pareciera que no hay nada que hacer, que no hay nada en que ocupar su tiempo, como para ponerse a inventar conspiraciones de autoatentado.
Alejandro Aguirre Guerrero nuevamente, brutal. Recuerden que Alejandro Aguirre, un periodista de más de 30 años en su oficio periodístico, escribe para El Universal y es quien nos ha permitido conocer estas filtraciones que se dan desde Palacio Nacional, como el tema de los famosos videos, las llamadas que ha hecho López Obrador a Enrique Peña Nieto, a su propio hijo, o estos acuerdos que existen entre Peña y López Obrador para no revelar los videos que tiene en su poder el expresidente. No se pierdan el video anterior. Bueno, Alejandro Aguirre escribió esto y la retomo hoy nuevamente recordando esta gran columna que hizo Luis Berman, donde pues, nos decía que finalmente si sigue al pie el manual del dictador, lo que veríamos en puerta sería un autoatentado. La crisis que lo ha llevado a de verdad a comer tierra, como se dice vulgarmente, lo ha puesto en un predicamento. Está a punto de perder lo poco que le queda de credibilidad, de mandato en sus bases sociales y en su rupestre secta, dice Broso. Pero vuelvo a insistir, si no se da este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, las cosas seguirían en el primer lugar de la atención mediática en este país. Y es que auténticamente el presidente y varios en su equipo cercano vaticinan en cuestión de semanas o meses la llegada de más golpes brutales en su contra, provenientes de una gran conspiración nacional e internacional, comandada por Estados Unidos, así como por varios poderosos empresarios mexicanos y españoles. Bueno, lo que sí es que recibió inéditamente, porque jamás había ocurrido, el señalamiento de estos dos altísimos funcionarios de la Casa Blanca, haciendo referencia a la inseguridad y la violencia contra los periodistas. Fue muy, muy sobresaliente porque en el momento más difícil del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se tomaron su tiempo para meterle su fregadazo a López Obrador. Y luego el hecho de que estén investigando exagentes del FBI el tema de los hijos, híjole, ahí sí tiene a López Obrador muy, 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 pero muy enojado, ¿eh? En los viejos manuales del populismo, después del coraje, las lágrimas, la victimización y la denuncia pública de un complot, viene la ejecución de la conspiración para echar abajo al poder auténticamente emanado del pueblo, y AMLO así lo ve. Esta parte es la que retomó en aquel momento Luis Berman, lo que establece el manual del dictador. Y ya lo vimos, o sea, vimos que siguiendo este manual del populismo, López Obrador ya pegó el coraje de su vida, ya estuvo manoteando. Luego recurrió a las lágrimas y dice nuestro psicólogo de masas, René Galván Hein, que si la primera lágrima es del lado derecho, está mintiendo. Y ahí fue del lado derecho. Y además, digo, híjole, yo creo que se pellizcó una nalga para que le saliera la lágrima. Luego vino la victimización, bueno, y todos están en contra de él, un golpe blando, y ahí van todos sus aplaudidores, esos que se quedan adentro de la mañanera aunque esté temblando. Y la denuncia pública de un complot. Bueno, ha señalado nuevamente X González, los financiamientos, casi casi Televisa traicionándolo porque le paga una Loret, bueno, todas estas jaladas. Y ya, lo que sería la ejecución de la conspiración para echar abajo el poder. En fin. De igual forma, si por alguna causa la conspiración se ralentiza o el argumento empieza a caerse, nunca será descabellado pensar en el socorrido autoatentado. De hecho, fuentes al interior de Palacio me hacen saber que ya se tiene todo el performance planeado en caso de ser requerido. A ver, es que este es el tema. Han perdido credibilidad y respeto de los que les rodean. Hace poco lo dije en un video.
Cuando hice este tema de que filtran las llamadas, o no que se filtran, que por cierto, no faltó el imbécil que me ha regañado que porque yo no pongo la llamada. A ver, yo no la voy a poner si fuera el único que la tiene para que a mí me demanden, si vean el desmadre que ya traen con lo de Gers Manero por la llamada que filtraron. Por cierto, no se pierdan ese video, es el que sigue después de este. Agarraron a Gers Manero en el peor momento con una llamada. En su afán por respaldar la teoría de la conspiración en su contra, López Obrador continuará señalando a distintos adversarios, entre ellos periodistas e intelectuales, como informantes directos para el gobierno de los Estados Unidos. La idea central será, al parecer, erigirse como un mandatario revolucionario que protege al pueblo del país del norte. Lo cierto es que al presidente y a buena parte de su equipo le resulta más sencillo o menos triste recurrir a la teoría de la conspiración que aceptar la realidad que los ha atrapado, que los ha alcanzado y que los ha desnudado. Son corruptos. Y no descartes el autoatentado como parte de los protocolos, me insistieron. Así dice y así termina Alejandro Aguirre. No descartes el autoatentado como parte de los protocolos. Historias como estas, ¿quién mejor que un oaxaqueño para contarles lo que ocurrió aquí hace muchos años? El famoso autoatentado de José Murat, el gobernador de Oaxaca. La verdad es que en ese momento que ocurrió, todos estábamos impactados, porque además Murat gozaba de una popularidad muy grande, muy, muy grande. Hubiese inclusive sido el candidato del PRI a nivel nacional a la presidencia. Murat estaba en su mejor momento, cuando de pronto ocurrió lo del autoatentado. Nadie entendía, todo el mundo pensaba que sí se lo habían organizado. De hecho, murió un policía, lamentablemente, cuando después nos enteramos que se cayó de una de las patrullas. Y todas estas cosas que salieron. ¿Cuál fue el problema? Que horas más tarde un periodista, Jorge Luis Plata, tomó unas fotografías de la camioneta durante el momento, bueno, minutos después del atentado, de la camioneta del gobernador, y horas después en el encierro de la Fiscalía General de la República, de la estatal, perdón. Y ahí fotografió nuevamente la camioneta. Le llamó la atención porque el gobernador durante una entrevista dijo, se me vino la parabrisas encima. Y el periodista recordó que el parabrisas estaba intacto cuando él llegó al lugar. Cuando va, revisa sus fotografías y ve que el parabrisas está intacto. Cuando va al encierro, encuentra la camioneta con el parabrisas estrellado y con impactos de bala. Y esto le llamó mucha atención y publican en el medio para el que trabajaba las dos fotografías, la que había ocurrido durante el momento del autoatentado o del atentado y la que había ocurrido por la tarde. Y bueno, de ahí se soltaron las sospechas y las dudas de qué había sido. Después dijeron que un oficial, cuando vio que el gobernador hizo estas declaraciones, pues por querer ayudarlo fue y lastimó la camioneta. Esto hizo que perdiera toda la credibilidad y luego pues ya abrieron una investigación muy fuerte. Vicente Fox en aquel momento no estaba muy contento con el gobernador Murat y bueno, comenzó a correr el rumor de que no había sido atentado, había sido un autoatentado para ocultar un hecho personal del gobernador. Un hecho que hasta la fecha sigue siendo un misterio en Oaxaca, que es de esos secretos a todas voces, pero que nadie tiene las pruebas. Pero lo que sí es cierto es que pues terminó desvirtuado el famoso atentado y ocurrió un autoatentado. Lo que vimos todos fue que poco a poco se fueron mostrando escenas que contrastaban con el atentado de aquel momento. Y bueno, pues hemos visto en Venezuela cómo de pronto drones llegaron al desfile militar
y le dispararon al presidente Nicolás, que ya tenían hasta la manta con la que lo protegieron. Y bueno, ¿cuántas veces no se escribió esta historia romántica de los autos Mercedes-Benz que tenía Fidel Castro y los dobles que usaba, porque el señor siempre estuvo bajo el asedio de los atentados de la CIA? Y muchas de estas cosas que les han servido pues para que el pueblo se compadezca y se conviertan en mártires de la defensa de los pobres. Un populismo que le ha hecho mucho daño a los países donde estos dictadores se han afianzado del poder a través de estas estrategias.